En un bosque, ya se encontraba un camper estacionado, fuera de él, dos infantes, una pelirroja y un varón castaño. El abuelo de ambos se haría presente para intentar calmar el mal humor de sus nietos por tener que pasar todo el verano juntos. ¿Quién quiere malvaviscos?, exclamó el anciano buscando convivencia entre sus nietos. Sin embargo, ninguno de los dos parecía estar interesado en su primo respectivo. Voy a ir a dar una caminata, eso prefiero que pasar otro segundo con este fenómeno, dijo el castaño dirigiéndose a su prima Gwen. Yo no soy la que dice comentarios sin sentido en medio de una conversación importante, torpe, dijo Gwen dirigiéndose a Ben. Oye. No es mi culpa que el autor esté haciendo una historia exactamente igual a la obra de 2005. Exclamó Ben. Gwen furiosa le reclamó a Ben que es exactamente a eso a lo que se refiere, pues lo acaba de hacer, mientras Ben remetía y asegurando que no sabía a qué se refería, mientras se dirigía al bosque. Mientras el abuelo Max aseguraba para sí mismo que este sería un largo verano. Viejo, estas serán las peores vacaciones de verano, aseguraba Ben para sí mismo caminando entre los árboles, pero en los cielos algo cruzaba las nubes. ¡Wow! Un meteorito, dijo el joven Tennyson, sin embargo también se percató que ese meteorito se acercaba y se acercaba en línea recta, entrando en pánico, el niño lo único que se le ocurrió fue correr en dirección contraria a donde la roca iba a impactar, logrando evitar el choque inicial, pero sin embargo, las rocas que salieron volando después del impacto, lograron golpear el hombro izquierdo de Ben, haciéndole una herida y haciéndolo sangrar un poco, pero nada grave. Su curiosidad lo llevó a acercarse al cráter donde había caído el meteoro, pero no era un meteoro, era un satélite o algo así. Sin embargo, las rocas colapsaron, causando que Ben se acerque mucho más al extraño objeto. Cuando Ben estaba a una distancia considerablemente corta, el satélite se abrió, revelando un reloj blanco con rayas verdes y un extraño símbolo en el centro. ¿Un reloj? ¿Qué hace un reloj en el espacio? Nuevamente, la curiosidad de Ben lo llevó a querer tomar el reloj, pero este no era un reloj cualquiera, y este al inmediato saltó hacia la muñeca de Ben, adhiriéndose por completo a él. Entrando en pánico, el joven Tennyson intentó quitarse el reloj a mera fuerza bruta, obviamente no dio resultados. Ben tomó una roca cercana e intentó romper el reloj, sin embargo lo único que logró fue hacerse un raspón en la mano, quejándose del ardor. Ben cerró los ojos, pero cuando los volvió a abrir notó que el raspón ya no estaba, de inmediato volteó a ver su hombro izquierdo y se dio cuenta que la herida que anteriormente se le fue infringida ya no estaba. Sin duda el reloj que se le había pegado a la muñeca era un misterio sin resolución, entonces empezó a jugar con los botones que este poseía a los lados y de repente un botón se extendió hacia el exterior, no había nadie cerca así que la oportunidad de presionarlo no desperdició y colocó su dedo en el centro y aplicó un poco de fuerza. Su cuerpo empezó a cubrirse de una piedra roja y su temperatura empezó a acelerarse mientras Ben gritaba en pánico, todo acabó con Ben encendiéndose en llamas, gritando horrorizado. ¡Ah! Me incendio. Me incendio. Gritaba Ben mientras corrió en círculos desesperado por apagar el fuego que lo cubría, pero, notó que se estaba incendiando y estaba bien, estaba seguro que la inmunidad al fuego no era la única habilidad que esta cosa le había dado. Volteó a ver unos árboles y con sus manos, empezó a preparar una chispa que se convirtió en una bola de fuego la cual lanzó a dichos árboles, destruyéndolos de inmediato mientras Ben empezó a matarse de risa por la emoción que sentía ante estas nuevas habilidades suyas, volvió a cargar una bola de fuego y la lanzó con mucha más potencia y poder, sin embargo la mano se le pasó y un incendio forestal comenzó, inmediatamente Ben intentó apagar el incendio pisando el fuego pero solo terminó empeorando la situación. ¡Qué mal! Ahora sí me van a castigar. En el campamento Max y Gwen habían notado el incendio, inmediatamente con un par de extintores entraron a buscar a Ben dentro de ese caos que se había desatado, las cosas llevaron a que Gwen se separara de Gwen y esta mientras avanzaba se terminó encontrando con una criatura de piedra y fuego, al inmediato gritó horrorizada y le dio un golpe en la cabeza con el extintor y empezó a disparar la sustancia de su interior. Escúchame cosa. No sé qué seas pero no voy a dejar que, antes de siquiera poder terminar la frase, Ben le prendería un poco de fuego en el zapato de Gwen mientras empezaba a reír, pero esta volvería a rociarlo de la sustancia del extintor de nuevo. ¿Qué haces fenómeno? Soy yo. Con esas palabras fue suficiente para que Gwen se detuviera y confundida se diera cuenta que la criatura era Ben. Casi inmediatamente después, el abuelo Max llegaría y se sorprendería de escuchar que Ben era esa criatura. No tuvieron mucho tiempo para discutir, pues del emblema del pecho alguien empezó a hablar.
Detecto que el Omnimatrix está siendo usado para fines destructivos, no voy a permitir que al igual que Ascalon se use para causar temor y opresión en las personas. Código 10 Comando 000, autodestrucción en 30 segundos. Dijo una voz femenina antes de que el emblema del pecho empezara a sonar un pitido de cuenta regresiva. Obviamente Ben entró en pánico e intentó rápidamente quitarse el Omnimatrix del pecho, mientras Gwen intentaba romperlo con una piedra y tratar de hacer que Ben regresara a la normalidad lo antes posible antes de que se acabara el tiempo. El que inmediatamente supo qué hacer fue Max. Eunice. Soy Max. No hace falta que te excedas de esta manera. Gritó desesperado el anciano. Eunice, la voz del reloj, pareció reconocer la voz de Max y desactivó la autodestrucción, mientras impactados Ben y Gwen veían a su abuelo. Él solo comentó que se olvidaban este asunto, él olvidaría que los dos quemaron un bosque entero. ¿Pero yo qué hice? Dijo Gwen molesta por la repentina decisión de su abuelo de culpar a ambos. Él solo respondió que por uno pagan los dos. Así que ambos se quedaron callados y prometieron nunca volver a tocar el tema. Sin embargo, aún quedaba el asunto del fuego. ¿Qué iban a hacer para reparar el error de Ben? Fuego contra fuego, crea un nuevo incendio y deja que se extinga contra el anterior, le dijo Max a Ben. Inmediatamente con sus nuevas habilidades se dispuso a incendiar todo de nuevo, ahora solo era cuestión de tiempo. Más tarde, Ben, Gwen, Max y el relojes estaban sentados alrededor de una fogata, preguntándose cómo rayos harían para que Ben regresara a la normalidad mientras Ben era el más preocupado, pues no se quería quedar en esa forma para siempre. Eunice, la voz del reloj, algo harta de escuchar los quejidos de Ben dijo. Solo presiona el emblema de tu pecho y piensa en tu forma habitual. Inmediatamente Ben hizo lo que Eunice le indicó y para su sorpresa volvió a ser humano. Max se levantó de su asiento y mencionó que tenía que hacer una llamada rápida y me dijo a Ben que no estuviera jugando con esa cosa hasta que supieran exactamente lo que es. Una vez Max se había ido, Ben empezó a jugar con los botones del reloj y mencionó a su prima Gwen que si descubría qué es lo que hacía podría ayudar, pero ayudar a los demás y no solo empeorar las cosas. Claro que Eunice dijo que no iba a permitir jamás que Ben lograra descubrir todos los secretos del Omnimatrix, pues no es como que un niño deba tener acceso a uno de los objetos más poderosos del universo. Cuando escucharon esto, Ben y Gwen se impactaron al saber que Ben tenía un arma pegada a la muñeca mientras Eunice replicaba que el Omnimatrix no era un arma mientras seguía oponiendo resistencia para que Ben no se acercara ni un poco a saber cómo es que el reloj funcionaba. Sin embargo, no pudieron seguir hablando, pues un segundo meteorito cruzó su vista, pero esta vez cayó mucho más cerca y empezó a moverse y transformarse, tomando la apariencia de un robot. Cuando notó que Ben tenía el Omnimatrix inmediatamente activó un cañón y disparó a sangre fría a el infante atravesando su pecho. Ben. Gritó Gwen horrorizada y preocupada, pero cuando volteó a ver su herida, no había ninguna, cosa de la que ambos se sorprendieron cuando escucharon el claxon del camper y a su abuelo gritar que entrarán deprisa mientras evitaban los disparos del droide. Una vez adentro del camper, Max pisó con fuerza el acelerador haciendo todo lo posible por sacar a sus nietos de la zona de fuego, pero el droide no se iba a dar por vencido tan fácil y con un propulsor que llevaba en la espalda empezó a seguirlos mientras seguía disparando a diestra y siniestra. Ben y Gwen estaban debajo de la mesa del comedor por órdenes de su abuelo mientras que Ben desesperado intentaba convencer a Eunice que lo dejara usar el Omnimatrix, pero ésta se seguía resistiendo ya que no iba a dejar que un niño usara el reloj a libre albedrío, sería un desastre. Y esa regla aplica cuando hay vidas en riesgo. Gritaba en desesperación Ben. Eunice entendió que el niño humano tenía razón, tal vez esta vez tenga que hacer una excepción y rápidamente le indicó que presionara los botones que se encontraban a cada lado del reloj y después mantuviera presionado el centro del Omnimatrix para poder escoger entre los 10 que tenía para escoger. Ben quedó sorprendido, pues pensó que solo era el chico de fuego en el que se podía transformar, pero hizo lo que Eunice le indicó y una barra apareció dejándole ver diferentes criaturas para convertirse. Habían 10 opciones para que Ben escogería, pero no había tiempo para pelear por cuál sería el que enfrentaría al robot que poco a poco se iba acercando, pero bajo las circunstancias escogió uno que para él se veía muy bien. Una vez su elección estaba hecha el botón salió del centro del reloj y Ben supo inmediatamente que debía presionarlo y eso hizo, empezando a cambiar su apariencia, cubriéndose de pelaje naranja y amorfizar su cuerpo. Una vez su transformación empezó a rugir. No puedo creer que vaya a decir esto, pero en serio te prefiero como te veías antes, ahora apestas mucho más, dijo Gwen antes de ver a su primo salir por el tragaluz del camper.
Una vez en el techo del vehículo en movimiento, notando la distancia entre ellos y el droide, retrocedió un poco y después con todas sus fuerzas se lanzó hacia el droide, cayéndole encima y con sus dientes empezando a destrozarlo con sus afilados dientes mientras el droide intentaba golpear a la bestia que tenía encima antes de caer al piso y ser destruido por completo por Ben, pues él ganó la pelea, presionando el emblema de su cuello para volver a la normalidad y haciendo una drip pose para celebrar su victoria mientras Eunice recalcaba que él aprendía rápido mientras el camper volvía por él, mientras Ben veía el reloj en su muñeca y decía, tal vez estas no sean las peores vacaciones después de todo.